que vamos a iniciar, voy a grabar la sesión para que les quede ahí a ustedes como apoyo también. Ahora sí. Iniciamos entonces con un repaso de los actuales. Así que en la práctica de ahora lo que vamos a hacer es intentar estética. En la primera parte vamos a caracterizar una lo que nosotros la vamos a caracterizar. Vamos a precargada R y voy a utilizar la base de datos que se llama, donde tienen, ya hemos trabajado con esta base de datos, que es relativa de datos. Este es bastante pequeña, solo tiene 71 observaciones y tiene dos variables, el peso y la dieta. Así que voy a trabajar aquí con esta variable peso. Fíjense cómo la media de esta variable peso, fíjense en la forma en que voy a hacer un poco más grande esta. Fíjense, recordemos la forma que tenemos para referirnos a esta variable peso. Escribimos el nombre de la base de datos, que es este, y recuerden que después colocábamos el signo de dólar. Al colocar el signo de dólar, les permite decidir entre alguna de las dos variables que forman esa base de datos. En este caso, voy a seleccionar el peso. Y resulta que de todos los datos que tengo en esta variable peso, de acá, el promedio resulta ser 261. Así que ese es un poco para recordarnos ahí esta notación, ¿verdad? De dólar y la variable. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mire, voy a trabajar con esta base de datos que se llama, esta ya está precargada aquí, se llama Air Quality. Entonces de esta variable voy a utilizar la variable viento, que es una variable numérica. Ahí está. Entonces, fíjense aquí me dice que esta variable tiene 153 datos. Tiene 153 datos y con esta estamos. Le dice que son 153 datos y que tenemos 6 variables. Vamos a trabajar con la variable viento. Bueno, entonces recuerden que lo primero que hay que hacer es hacer un análisis exploratorio de datos, ¿verdad? Así rapidito. Vamos a hacer, por ejemplo, el histograma de esa variable que nos interesa. Le ponemos viento. Recuerden que lo primero que tenemos que determinar es si la variable es o no aproximadamente simétrica. Vean, en este caso, vemos que aparentemente, ¿verdad? La distribución, podemos decir que tiene aproximadamente una distribución normal, ¿verdad?
pueden hacer esto. También recuerden que hemos visto esta librería. Existe la herramienta que se llama TrueHist, que le da un histograma un poco más fino que el que da por defecto. Así que aquí puedo poner True History y que nos remita a generar el mismo histograma, solo que un poco más decente. Aquí tenemos, miren, aquí podemos ver que aproximadamente esta variable viento es simétrica. En realidad no es subjetiva, pero podría decir aproximadamente es. Entonces, tenemos aquí una distribución y nos interesa caracterizarla con algunos parámetros. Fíjense, voy a calcular la media de esta variable, a ver cuál es el valor promedio del viento. Es 9.9. Podemos decir que nuestra distribución es una media que puedo calcular en y la varianza. Aquí tenemos los valores 9 y 12. Bueno, a ver, aquí es muy importante para que comprenda cuál es la filosofía de los estimadores. Fíjese, aquí solo son la varianza de esta población que son desconocidas. Entonces hemos aprendido que una forma de calcular estos valores es por medio de los estimadores puntuales. La definición de estimador puntual es un número que se calcula a partir de la muestra y que representa de manera razonable algún parámetro de la población, una media, una varianza, una desviación estándar, etc. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para calcular la media de esta población? Recuerde que estamos suponiendo que no la conocemos, pero en realidad nosotros sabemos que es de 9.96, pero estamos suponiendo que este valor es desconocido. Poder una muestra aleatoria de esta variable viento. Para eso voy a utilizar esta función, la función sample. Esta le permite a usted tomar una muestra aleatoria de una variable, de un data frame o de una base de datos. Aquí le voy a... Cuando explicó esa parte, se cortó el audio. ¿Qué parte? Si perdón, la de la... Lo de la muestra. Eso, que acabo de explicar. Sí, justo eso. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Les decía que, como estamos suponiendo que no conocemos la media y nos interesa calcularla, hemos visto que necesitamos tomar una muestra aleatoria de esa población. En R podemos tomar una muestra aleatoria utilizando esta función. Lleva los siguientes para sacar la muestra aleatoria. En este caso es de esta base de datos,
air quality y la variable viento. Ahí le está diciendo a usted, tómeme una muestra aleatoria de esta variable. Tiene que especificarle el tamaño. Y le dice, bueno, quiero una muestra de tamaño, por ejemplo, 50. Y si se acuerdan de la teoría de esta parte, decía que las variables tenían que ser independientes. En este caso, la independencia la logro haciendo un muestreo con reemplazo. Así que aquí le vamos a fijar, esto es bien importante, ¿verdad? Un muestreo con reemplazo, de tal modo que podemos garantizar que las muestras, las observaciones son independientes. No me afecta a la siguiente ni a la anterior el hecho de que usted tome una muestra. Entonces vamos a utilizar esta función con estos tres parámetros. Ahí tengo la muestra y por supuesto lo que yo necesito es calcular la media de esa muestra. Necesitamos calcular la media de esa muestra. Entonces, fíjense en lo que va a suceder. Recuérdense que el valor teórico de la media es 9.96. Entonces, ¿qué sucede cuando tomamos una primera muestra? De esta población y calculamos la media. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo obtengo de la primera muestra un valor de 9.96? Así que nosotros con una sola muestra hubiéramos estimado que el valor de la media de la población era de 9.94. Y fíjense cómo nos acercamos bastante a 9.96. Está bastante cerca, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tomo una segunda muestra y vuelvo a calcular la media? Obtengo 9.97. Y usted puede estar repitiendo este procedimiento. Fíjese cómo mire aquí obtuvimos 11.3 y el valor teórico que nosotros esperamos es de 9.96, 9.85, 84, 11.2, ahí está el efecto. Y entonces nosotros con este estimado puntual que es la media, lo que estamos haciendo es a partir de la muestra, haciendo una inferencia y diciendo que la media de la población es un valor, por ejemplo, de 9.78. Cercano a 9.78. Entonces, es la desviación estándar del estadístico que usted utilice. En el caso de la media, recuerde la desviación estándar de la población, que sería 2 dividido entre el tamaño del muestra. Aquí podemos calcular nosotros el error. Recuerden que la notación es estándar. Recuerden que era esta es varianza. Tengo que sacar raíz a eso. Aquí voy a tener la raíz, aquí es SQR. Y esto va dividido entre la raíz de n. En este caso, como estamos tomando una muestra de tamaño 50, sería 50. Este es el error que nosotros cometeríamos al hacer el estimado puntual de la media poblacional. En este caso, veamos alrededor de qué valor anda este error estándar. 0.498. Un error cercano a 0.5, digamos que está como dentro de los estándares que se hacen en los estudios. Entonces, fíjense aquí en esta primera simulación lo que hemos hecho. Habíamos supuesto de que desconocíamos cuál es la media de la población. Una metodología para averiguarlo es tomar una muestra aleatoria y calcular la media de esa muestra, ¿verdad? Y decir, por ejemplo aquí, decir a partir de esta media, que la media de la población es de 10.
Pero usted sabe que es poco probable que este valor coincida exactamente con la media teórica de la población. Y de hecho, si coincidiera, usted no se entera, porque este valor, recuerde que es desconocido. Nosotros, como es una simulación, lo sabemos de antemano, pues. Pero este valor es como que si yo le dijera, mire, considere a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y ¿cuál es la edad promedio de ellos? No lo sabemos, es un valor que es desconocido. Para averiguarlo, nosotros tomaríamos, por ejemplo, una muestra aleatoria de 50 estudiantes, le calculamos la media y ese valor es el que vamos a reportar como la media poblacional. Ahora, sabemos que vamos a cometer un error. Sabemos que vamos a cometer un error. ¿Cuál es ese error? Bueno, ese error sería la desviación estándar de la población, que generalmente es desconocido, este de acá, la raíz de esto que le puse acá, dividido entre el tamaño de muestra. Este dato generalmente no lo podemos calcular porque estos valores son desconocidos. Aquí, como es una simulación, claro, yo lo sé previamente, ¿verdad? Así que generalmente lo que se calcula no es el error estándar, sino que es el error estándar estimado. Aquí, en lugar de esto, lo que ponemos aquí, en realidad es la desviación estándar de la muestra. La desviación estándar de la muestra. Ahí tengo sigma entre raíz de n. Y esto es el error que nosotros cometeríamos, que en este caso sería aproximadamente de 0.445. Pero este es un error aproximado. Así que usted podría responder aquí, para este caso, y decir que la media de esta población es de 10 y más o menos 0.44. Esa sería una forma de representar la media de la población. Te diría, tengo una media de 10 y podría cometer un error de más o menos 0.445. Entonces ya tenemos un estimado de la media poblacional que era desconocida al inicio. Ahora, ¿por qué funciona? ¿Qué funciona esto? Todo esto tiene que ver con el teorema y todo esto que yo les he estado aquí repitiendo una vez. Muestra, ¿verdad? Lo meto a un lazo aquí. Solo voy a repetir automáticamente estos cálculos que he estado haciendo para que vea en el trasfondo de esto por qué funciona esto. Mire, ahí tengo, les voy a hacer del mismo tamaño. Aquí voy a repetir esto 1000 veces, este procedimiento que he hecho, estar repetir veces y mostrar el instante. Fíjense cómo las observaciones tienen aproximadamente tiene que ser, según el teorema del límite central, la media de la población, 996. Fíjense cómo el histograma está centrado en un valor cercano a eso, aquí cercano a 10, 996. Y esto es lo que nosotros estudiamos en la unidad anterior como las distribuciones de muestreo. Aquí tenemos la distribución de muestreo de la media. Pero esto es a largo plazo y en el caso de que usted pudiera tomar muchas muestras. Sino que nosotros trabajamos con unas. Entonces usted dice, bueno, tomo una muestra de la población, eso es lo que usted va a reportar, 10.1. Pero el método le da a usted una garantía de que este valor anda cerca. Y a medida que aumente el tamaño de muestra, aquí, recuerde que la dispersión de este gráfico va a ser cada vez menor.
Por ejemplo, aquí miren, comienza desde 8. Sí, podemos lograr es que el rango de valores, el valor de la población. Ingeniero, no se le escucha por el internet. Vamos a ver. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe la interrupción, adelante, pero se le ha estado trabando más o menos los últimos 3 minutos que he estado explicando. Se ha ido trabando y se había entrecortado. No le entendíamos la explicación. Ok, bueno, gracias por avisarme ahí. Vamos a ver. Entonces, si quieren, voy en este momento, ¿cómo se escucha en este momento? Sí, parece que la conexión aquí es la que está un poco fallando. Como están grabando, que se retrase para la otra semana. Miren, lo que vamos a hacer es, se las voy a grabar en mi casa luego. Ahorita estoy aquí en la universidad. Les prometo que se las voy a grabar y se las voy a subir, se las voy a compartir. Ahorita me dicen que se escucha bien. Así que vamos a quedar en esa situación, ¿verdad? Quizás voy a dejar porque cuando se pone un poco más lento esta sesión aquí, y yo se las voy a grabar en mi casa y luego se las voy a subir, pero igual les voy a terminar de explicar lo de acá, lo que vamos a ver ahora, si les parece eso, ¿verdad? Para que no se esté trabando mucho ahí. Déjenme decirle aquí Solo la clase la estaría subiendo antes para ver lo de la evaluación. Sí, hoy mismo se las voy a grabar y a subir. Porque básicamente lo que van a hacer es repetir lo que yo estoy haciendo en este momento. Eso es lo que básicamente lo que vamos a hacer. Entonces sí está bien que estaría mejor que dejara de grabar para que así se trabara menos. Aunque ahorita no se está trabando. Vaya, vamos. Solo fue ese lapso de tiempo. Uh-huh. Vaya, ya se detuvo la grabación, me parece. Así que vamos a retomar esto. Vaya, voy a repetir lo mismo, pero ahora con la varianza de la población. Vamos a intentar repetir lo mismo, fíjese. Sabemos que la varianza de esta población es de 12.4, pero eso lo sabemos porque estamos en una simulación. Esta información es la que nosotros desconocemos en la práctica, ¿sí? Entonces, supóngase que de esta población no conocemos la varianza. Y usted está interesado en calcular o en averiguar más o menos por dónde anda la varianza de esta población. Tomamos una muestra de esta población y en lugar de calcular la media, ahora lo que vamos a calcular es la varianza de esa muestra. Calculamos la varianza. Fíjense lo que sucede. Pero que es vamos a la varianza de esta muestra que he tomado aquí. Fíjense en lo que va a suceder aquí. 11.9. Usted reportaría con una sola muestra que la varianza de la población bajo estudio es de 11.9. Claro, se ha cometido un error, ¿verdad? Se cometió un error porque en realidad es de 12.4, pero este valor no lo conocemos. No lo conocemos, así que por el momento esta es la mejor estimación de ese valor. 11.9. Vean que muy pues, Ingeniero, el tamaño debe cambiar, que tienen 100 y estipulado 50. ¿Dónde? No importa el tamaño de muestra. No importa aquí. Aquí estoy tomando 100, no importa. El tamaño de muestra.
Aquí es más angosto que 11, 6, 14. Todos estos son valores de voy a calcular. Sino que aquí aparece diferencias. Lo que estamos haciendo es, a partir de una muestra, estimado puntual de la varianza de la población. Así que usted tiene aquí mucha información con respecto a la varianza de la población, ¿verdad? Sabe entre qué valores puede andar aquí. Mire, aquí tengo 10 de tamaño de muestra y los posibles valores andan entre 5 y 20, por ejemplo. Del 20% son menores que 10. Esa es una proporción, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el verdadero valor? Aquí nos dio 0.23, pero ¿cuál sería el verdadero valor? Para averiguar el verdadero valor, tendríamos que plantear esto, miren. Irnos a esta variable, aquí, y decir, bueno, a ver, ¿cuántos de estos son menores que 10? Pero aquí estamos considerando todos los datos. ¿Cuántos son menores que 10? Le da eso, ¿verdad? Entonces aquí hay que sumar estos para que me sume todos los unos que han surgido ahí, ¿verdad? Entonces, 81 son menores que 10. Entonces, si hacemos el coste de 81 entre 100, porción teórica para la población de 0.52. Eso sería el verdadero valor, digamos, ¿verdad? Los que son menores que 10. Ahora, lo que tenemos que repetir es esto en la muestra. Por eso aquí hemos hecho básicamente lo mismo en la muestra. Se supone que debería de, aunque aquí puede variar un poco por las cantidades de... Aquí hay algo, veamos, menores que 10, vamos a cambiar aquí. Déjenme ver aquí. Tendríamos que hacer esto. El teórico, el valor teórico de la proporción sería la suma de, en la base de datos completas, ¿sí? La variable viento, aquellos que son menores que 10. Y eso simplemente lo vamos a dividir entre 153, que es el total de datos que tenemos, ¿verdad? Ahí. Y luego visualizamos la variable teórica, que nos da 0.52. Y aquí vamos a tomar entonces en la población, aquí menores que 10,
Nos da y obtuvimos puntos negativos. ¿Está? Mucho la distribución ahí, ¿verdad? Por los sesgos a lo mejor nos están molestando algo o hay algún código aquí, déjenme ver por aquí. Ingeniero, y para sacar el error no tendríamos que sacarle la raíz cuadrada de 100. No, recuerden que en este caso el error está, ya lo vamos a calcular el error. Ya vamos a calcular el error de esto. Permítanme, solo les quiero... Hasta aquí es el código. En el caso de la proporción, entonces, siempre permítanme. No sé por qué está dando esto. Vamos aquí. Si hay algo aquí que me está molestando, déjenme ver. Si hay algo aquí que me está corriendo, pero bueno. Así que eso sería, digamos, los estimados que usted podría hacer de esto. Podría estimar una media, una proporción, una varianza y veamos los errores. Por ejemplo, era 0.53, ¿verdad? 0.53 con una muestra que usted tome en particular, por ejemplo, esta de acá. Con esa muestra podríamos calcular los que son menores que 10, ¿verdad? Aquí. Y calcular el porcentaje, pero aquí hay algo que me está molestando esto, no sé por qué. Ahí está, ya salí del lazo infinito, estaba en un lazo infinito ahí. Veamos. Ahí está, mira. Hoy sí está corriendo bien. Perdón, ahí que estaba en un lazo infinito, por eso no daba ningún resultado correcto. Entonces aquí podemos decir que la proporción de los valores que son menores que 10 es de 0.583. Ahora, recuerden que el error para este caso, y el error está dado por la raíz, ¿sí? La raíz de, lo voy a poner así, raíz de P por 1 menos P, ¿sí? P por 1 menos P, y eso recuerden que lo dividíamos entre N. Ese es el error cuando utilizamos la proporción. Y cuando utilizamos la varianza, el error es lo siguiente, el error que se comete raíz
que es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz de tres cosas son básicamente las que vamos a explorar en la práctica que vamos a habilitar para esto. Miren, les adelanto algunas cosas con respecto a esa práctica. Lo que van a utilizar va a ser esta base de datos. Trabajando con el de este dato vamos a trabajar con esto. Tiene 578 datos esta variable. ¿Sí? Entonces, no puedes una caracterización. Lo que hicimos en la primera parte. Va a calcular de la media, la varianza y la proporción, que es lo que le he indicado en esta. Y luego vamos a suponer que los son conocidos. Usted lo tiene ahí para estar parado. Luego de la base de datos usted va a tener que calcular la media. Va a tener que tomar, utilizando esta sintaxis de acá, va a tomar una muestra de esta, solo tiene que cambiarle esto aquí, ¿verdad? Tiene que calcular la media y reportar ese valor. Lo va a reportar, eso lo va a estar respondiendo en un formulario, así que va a tener abierto R y un formulario, haciendo cálculos en R y respondiendo a la vez en el formulario. La pregunta en el formulario es, mire, ¿cuál es la media? Pues le va a decir que tome una muestra de tamaño y que calcule la media de esa muestra, que sería la muestra. Y por último, que calcule alguna proporción de esa muestra. Y luego le va a pedir que lo compare con los valores teóricos y que vea cuál es el error que ha cometido. Entonces, de eso se trata la práctica que vamos a hacer. Lo importante es que usted vaya viendo, porque lo vamos a utilizar en las últimas dos sesiones, lo importante aquí es que usted vea que los estimadores puntuales están muy cerca de los parámetros poblacionales. Muy cerca. Así que no es necesario al final tomar el montón de muestras para tener un valor que esté cercano al valor teórico. Basta con una sola muestra que usted tome de esa población, siempre y cuando sea aleatoria, y usted puede garantizar, a medida que el tamaño de muestra va aumentando, que ese valor está cercano al parámetro poblacional. Y además, usted dispone de ciertas reglas que le permiten medir el error que usted ha cometido. Así que usted sabe de antemano que comete un error, pero usted puede controlar ese error a partir del tamaño de muestra. Así que eso va a ser un poco ahí la práctica que vamos a realizar esta semana. No sé si hay alguna pregunta de esta parte o si quieren que repitamos algo de esto. ¿Y cuánto será el porcentaje de ese valor, ingeniero? Eso es lo de menos, ¿no? Yo me refiero aquí al contenido No, porque no sé eso. No lo hemos definido. Al contenido me está. Ingeniero. ¿Sí? Yo tenía una pregunta con respecto al valor teórico de la proporción. No sé si puede repetirlo. ¿Cómo lo sacó? Vaya. Suponete que de los pesos, la que ustedes van a utilizar en la evaluación, vamos a trabajar con eso. Vaya, fíjate en este detalle. Si le ponemos que nos saque resumen de esa variable, ¿verdad? Era de esto y nos interesa el peso. Vaya, mira, fíjate los valores que toma. El menor es 35. De todos los pesos, el menor es 35. El máximo es 373. Suponete que a vos te interesa, a ver, ¿cuántos de todos los pesos fueron menores que 50? ¿Sí?
Suponete que eso es lo que te interesa, saber qué proporción de todos los pesos son menores que 0.5. Entonces, primero es 875, que es la variedad que estamos trabajando antes. 538. Son que, por ejemplo, o que 50. Son menores que 50. Haría lo siguiente, diría la proporción de 50. Menores que 50. De la base de datos que te interesa, que es esta. De la variable que te interesa, que es pesos, te interesan los que son menores que 50. Ahí estás diciendo, de esa columna, meta en la variable menores que 50, aquellos pesos que son menores que 50. Ahí ya lo hizo. Ahora, ¿quieres visualizar eso? Bueno, escribí esto aquí. Escribí ahí los menores que 50. ¿Qué te va a dar? Un vector, una variable binomial formada por ceros y unos, mira. 1 si es menor que 50, 1 si es menor que, y 0 si es mayor o igual que 50. Si vos le das aquí, mira, ahí está, ve. Este false significó que era 50 toda la base de datos. Para eso hacíamos esto, ¿eh? Sumar los que cumplen el requisito que a vos te interesa, que en nuestro caso era los que cumplen esto. Ya, pero esto, recuerden que está almacenado en menores que 50, en un vector. Entonces lo único que tenés que hacer es sumar ese vector. Sumar ese vector, menores que 50. Y lo que te va a hacer, te va a sumar este 1, con este 1, con todos los demás unos que hay aquí, y al final te cuenta cuántos son menores que 50. 79, mira. 79 fueron menores que 50. Entonces la proporción vos la haces con este valor, que son 79, dividido entre la cantidad total de datos que tenés, que sería 8. ¿Cuánto eran? 578. Esto, le das entrada y esto sería el porcentaje. 79 eran menores que 50. ¿Sí? Y ese 79 en porcentaje es el 13% o el 14%. Esa sería la proporción de la población que son menores que 50. 14%. Y esto debería de reflejarse en la muestra. A medida que vos estés tomando muestras, eso debería de reflejarse ahí, ¿verdad? Y la muestra, recuérdense que va a ir mejorando a medida que ustedes aumenten el tamaño de ella. No sé si te ayudé con... Sí, ingeniero, me quedó bastante claro. Yo tengo una duda. Lo que acabo de calcular fue como lo evaluó con toda la población en vez de tomar una muestra. Correcto. Que sería... Correcto. Entonces, ahí hemos tomado toda la... Bueno, lo que quería resumir, según lo que entiendo, lo que hizo fue que sacó el valor teórico desde toda la muestra, no muestra la población. Y correcto. Entonces, quiere decir que si nosotros eligiéramos como una muestra más pequeña, al final estaría cerca de ese valor que acabo de calcular. Una muestra con
una población más Exactamente, pequeña. lo ha resumido a la perfección. Eso sería. Exactamente. Y eso es lo que hemos hecho con la media y con la varianza, ¿verdad? Que al tomar una muestra más pequeña, ese valor que se calcula anda cercano al valor de la población. Disculpame ahí, pero fíjate que se te oye bien cortado, ya no te escuché lo último. Había dicho que estaba bien claro ya. Ok, bueno. ¿Qué otra pregunta de esto? A mí me queda una duda que cuando usted, digamos, calcula la media y la varianza de la muestra, pues, obviamente da un valor, pues, cercano al real, digamos. Entonces, mi pregunta es que, bueno, como obviamente en este caso ya sabemos cuál es el valor como real, entonces hacemos iteraciones hasta que nos dé el más cercano, o simplemente tomamos el primero. No, vos aquí solo estamos trabajando con una sola muestra, en la realidad, ¿verdad? En la realidad vos tomás una muestra, pero esa muestra vos sabés que es aleatoria. Entonces, lo que vos no sabés es cuánto te va a dar de antemano la media. Lo único que sabés es que es un valor que va a estar cercano al verdadero parámetro. ¿Sí? ¿Y qué tanto? Entonces vos decís, bueno, puedo calcular este error, ¿verdad? Y eso es lo que te da lo más cercano, cuánto te has alejado más o menos del verdadero valor. Pero no es que estés iterando las cosas aquí, no, sino que yo lo hago para que ustedes vean que a largo plazo funciona esto. Pero en la realidad solo se trabaja con una sola muestra. En la realidad es una sola muestra, no se hacen estas iteraciones. Te pongo el ejemplo, vaya, nos interesa saber de todos los estudiantes de la FIA, ¿cuál es la edad promedio? Supónganse que como muestra aleatoria resultaron todos ustedes, los que están aquí en este momento. Ustedes fueron la muestra aleatoria. Calculamos la edad promedio de ustedes, supónganse que nos da 22.5. Y entonces diríamos, bueno, con ese dato nosotros podemos inferir que la media de la población sería 22.5. Pero nosotros no tenemos, no sabemos qué tan alejado anda del verdadero valor. De hecho, el verdadero valor no se conoce, pues. No lo conocemos, ¿verdad? Solo es un aproximado. Pero usted tiene una forma de medir ese error que posiblemente ha cometido con esta expresión, la desviación estándar entre la raíz de n. Y así para cada estadístico que usted calcule tiene una fórmula para el error. Pero ahí te aclaro que es una sola muestra con la que estamos trabajando. Ok, pues sí, gracias. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta de esta parte? O sea que yo, ingeniero, tengo una pregunta. Adelante. O sea que cuando hagamos la práctica, solo vamos a tomar el primer valor que nos salga, no vamos a estar haciendo iteraciones ni nada de eso, ¿verdad? Correcto. So, ustedes van a tomar ahí el primer valor. Claro, para que todos tengamos lo mismo, ahí van a venir algunas instrucciones que ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Para que los valores sean los mismos que yo obtengo, ¿verdad? Pero sí, es así, la primera corrida que les dé, lo que les dé en la primera corrida. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. A ver si hay más preguntas de esto. Recuerden que además les voy a compartir esto, ¿verdad? Aquí miren, para que no les resulte muy pesado estos contenidos, lean ahí esta parte aquí, miren, del guión de clase, la parte final donde dice cómo reportar un estimado puntual. Básicamente esto de aquí es lo que vamos a reproducir en la práctica. Mira, aquí tienen este ejemplo 2 donde dice
estimadores puntuales, ¿verdad? Entonces, mire aquí, literal A, calcule una estimación puntual del valor medio de la población. Después, de la varianza, en el literal C, de la varianza de la población. Y en el literal D, de una proporción. Son las tres cosas que hemos visto hoy. Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, aquí les explica que, por ejemplo, el error para la media. Este material ya lo subió. Este de la unidad de la estimación puntual, sí, ya está subido. Ya está ahí. Acabo de revisar y no lo encuentro. No aparece todavía, ingeniero. Espérenme, déjenme ver. Permítanme. Fíjense que no guardé los... Sí, tienen razón, sí, tienen razón. Ya se los voy a subir, es cierto. Pero bueno, aprovechemos aquí entonces. Y básicamente lo que van a hacer es esta última, lo que tienen aquí, miren, en esta última parte, ¿verdad? Y aquí tienen, por ejemplo, cómo se expresa adecuadamente, por ejemplo, una media y el error, ¿no? Para esto, la proporción aquí, cómo se calcula el error para una proporción aquí y cómo lo puede representar usted. Entonces, esto básicamente es lo que vamos a reproducir en esa práctica, ¿verdad? Así que hay que leer esta última parte. Si quieren, ahorita, antes de irme de regreso a mi casa, se lo subo ahorita para que lo tengan ya listo y bueno, puedan hacer la evaluación que quizás podría habilitarla quizás mañana todo el día de mañana, ¿verdad? No sé si tienen alguna actividad evaluada este fin de semana. Mañana tenemos corto de física. Ah, bueno, entonces se los voy a habilitar todo el fin de semana, va a estar habilitado para que ustedes lo realicen ahí, ¿verdad? ¿Les parece ahí? Para que estemos listos con este material. Es básicamente la evaluación de todos estos contenidos que están acá, ¿no? Esto es lo que vieron en la sesión teórica pasada. Así que eso es lo que vamos a intentar para que vean ahí ustedes cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, igual que lo único que sé de esto es que va a valer más que el parcial quizás. O permítanme, déjenme ver, no, ya en esta unidad ya, y hasta lo que queda ya no hay exámenes presenciales. De ahora en adelante todo es en línea. Esta va a ser la primera de esas evaluaciones en línea. Ingeniero, y los repetidos siempre serían presenciales, imagino, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Sí. Pero de estas actividades ya no. Espero que no hayan repetido, espero. Entonces, bueno, a ver si hay más preguntas de esta parte. Y si no, pues les voy a subir en este justo momento ahí el documento para que lo tengan ya listo ustedes ahí. A ver si hay más preguntas. En el examen, ¿qué tal le fue? ¿Cómo lo sintieron? Yo ni pude llegar, mucho tráfico había. Pasé más de casi 2 horas en el tráfico. Qué mala suerte, qué mala situación ahí. Ingeniero. ¿Sí? Y se puede hacer diferido del jueves. Es que yo no pude ir por cuestiones familiares, del fallecimiento de un familiar mío. Sí, miren, aprovecho, bueno, ya que me haces esa pregunta, miren, ustedes ya conocen el procedimiento para un diferido. Tienen 5 días para enviar o una constancia de trabajo, de salud, o en el caso del compañero, del fallecimiento de un familiar, para que recibamos una solicitud formal, ¿verdad? De que usted no pudo asistir a eso,
vemos el motivo por el que fue y eso se envía, ¿verdad? Y eso es lo que le determina si se le repite o no la evaluación. Entonces, pero ese procedimiento ya está estandarizado, es decir, ahí en el aula virtual tiene usted donde dice documentación, ahí está la solicitud para diferido. Ahí tiene que llenar el porqué de lo que fue. Trabajo, salud o alguna otra fuerza mayor, ¿verdad? Porque ahí me mandan un montón de correos que, mire, hubo una compañera suya que me dice, no pude, me fue imposible conectarme el sábado. Pero, y eso no tiene nada de justificación, ¿no? O sea, ¿por qué no se pudo conectar ahí, verdad? O sea, les recuerdo que el motivo es trabajo, salud, y casos de fuerza mayor, como que lo encerró en estos días ahí porque anda con su tatuaje, cosas así, ¿verdad? Cosas de fuerza mayor. Pero eso tiene que enviarlo por correo. O sea, hay un procedimiento que usted ya lo conoce desde el primer ciclo que entró aquí, ¿verdad? Así que los que perdieron el jueves, la evaluación del jueves, son 5 días hábiles, ¿verdad? Ya pasó el viernes, va un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya ese tiempo para recibir esas solicitudes ya pasó. Así que nosotros solo atendemos las que vienen con alguna ahí justificación, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿eh? Así que envía ahí tu justificación, ¿verdad? Eso es lo que te respondo, ¿eh? Bueno, entonces, déjenme ver si les puedo subir en este momento aquí. Ya se lo